Carla Ponte, una de las integrantes de la Comisión de la ONU sobre Derechos Humanos en Siria, aseguró ayer que existen fuertes y concretas sospechas, aunque no pruebas irrefutables, de que algunos grupos rebeldes han utilizado armas con gas sarín en el conflicto civil sirio. La Comisión de la ONU luego emitió un comunicado desmintiendo a la funcionaria y asegurando que no cuentan con información precisa sobre quién utilizó este tipo de armamento. Pero diversas fuentes aseguran que las pruebas existen y que solo es cuestión de decidirse a exponerlas. El panorama actual en Siria es confuso e inseguro para Estados Unidos, Israel y sus aliados. Una situación que fuerza al gobierno de los Estados Unidos a participar en el conflicto en un mayor grado que la ligera forma en que ha actuado hasta ahora. Ahí tenían el conflicto, vamos a tratar de analizar lo más posible y vamos a comenzar, si les parece, con el tema de las armas químicas en Siria. La OTAN, Naciones Unidas, hay una serie de organizaciones internacionales que están certificando ese uso, específicamente del gas sarín, una sustancia tóxica reconocida desde el año 1991 por Naciones Unidas como un arma literalmente de destrucción masiva. La pregunta es ¿quién la ha utilizado? El gobierno, los rebeldes, los dos, tengo conmigo para hablar de ese tema y otros más. Por una parte, Octavio Pérez, coronel retirado del ejército estadounidense, analista militar, analista político. Gracias Octavio. Wilfredo Gómez Ruiz, abogado de la Asociación Musulmana de Estados Unidos. Esa es la primera pregunta. ¿Se ha utilizado esas armas químicas en Siria y quién? Bueno, se ha utilizado y la evidencia la han encontrado en los hospitales, no organizaciones no gubernamentales, pero ya se ha corroborado. Lo que ocurre hoy es que esta señora, que es una de las voceros de la ONU... La señora Ponte de Naciones Unidas. Que dice que todo está inconclusivo, o sea, que no puede decir si ambos lados lo usaron, pero la realidad es esta. Hay formas de dispensar esta arma. Se puede disparar una ojiva de 155 milímetros, 152 milímetros. Se puede disparar en cohetes y se puede disparar en misiles. Hoy por hoy, los únicos que tienen control de misiles y cohetes son el ejército de Assad. Que una ojiva de 155, que esas son ojivas binarias, que son muy diferentes, porque hay que cargarlas en el momento para que el precursor rompa y se mezcle el gas, la haya disparado un obús que esté bajo control, eso es una rareza, pudiera darse, pero la preponderancia de la evidencia viene del gobierno. Y las víctimas han sido mayormente todos. Wilfredo, ¿cuál es tu análisis? Yo entiendo que la balanza debe estar inclinada a que quien la usó fue el gobierno, porque el gobierno es el que tiene control oficial de estos armamentos, ¿verdad? Y el gobierno Entonces, es el que... ¿estas declaraciones de esta señora? Puede ser que en el terreno haya algo que sea inconcluso y ella trató de inclinar la balanza a la posibilidad de que no hubieran sido los agentes del gobierno, pero también el uso histórico de este tipo de armamento y el uso histórico de agredir la población civil indiscriminadamente, que lo tiene es la familia de Al-Assad. Así que todo indica que quien muy probablemente lo haya hecho es el régimen de Bashar al-Assad, primero porque es quien tiene el control y segundo porque tiene un récord de crímenes de lesa humanidad Vamos histórico. Ahora a poner el dedo en la llaga, que es donde yo sé que ustedes tienen posiciones distintas, y vamos a ver lo de Israel, la participación de Israel. Ahí tienen el informe. Aviones de guerra israelíes atacaron el domingo áreas de la capital de Siria y sus alrededores, causando varias explosiones y destruyendo un cargamento de misiles guiados de alta precisión de fabricación iraní, que se cree que estaban por ser entregados al grupo extremista Hezbollah en el Líbano. El gobierno sirio describió las incursiones contra su territorio como una flagrante violación del derecho internacional, que convierten en más peligrosa la región del Medio Oriente. El mando militar de Israel desplegó el domingo 2 baterías de su sistema de defensa con cohetes Domo de hierro en el norte del país y describió la decisión como parte de las evaluaciones de la situación en curso. Wilfredo, reacción. Pues mi reacción es, y no se debe malinterpretar con uno simpatizar, porque no simpatizo lo más mínimo con el gobierno criminal de Bashar al-Assad, que ojalá cuando termine el programa no esté en el poder. Pero lo cierto es que eso no justifica que Israel viole el derecho internacional y agreda unilateralmente a Siria como ha hecho, porque, y eso es lo que nos hace pensar, Félix, es que
todo esto quien en realidad lo provoca es la inacción de las potencias mundiales, la comunidad internacional, que abre el espacio para que estas violaciones al derecho internacional, como es el bombardeo de Israel al territorio sirio, ocurran, ¿verdad? Y eso es lo peligroso en seguir internacionalizando el conflicto, porque a la vez promueve que Irán se sienta justificado para seguir armando Hezbollah y que otros actores internacionales se sientan envalentonados para actuar en el terreno de juego. Y eso es lo muy peligroso para la estabilidad mundial y geopolítica. Por eso es que Kerry está corriendo ahora a Moscú para hablar con Lavrov y apaciguar las aguas, porque hicieron algo, es algo que de verdad pone la situación en el terreno muy, muy inestable. Octavio. Mira, tú has oído el cuento del ladrón que roba una casa, se lleva todo y se le cae la billetera con la licencia. Esta es la segunda vez que se ataca la misma instalación donde en enero se destruyeron más misiles, un convoy de misiles que le parece volar. Uno tiene que entender que independiente de los derechos internacionales, Israel tiene una carta de valores que enseguida que ellos saben que hay movimiento de armas químicas, que hay movimiento de material que va a caer en manos de Hezbollah. El sistema de inteligencia tiene agentes sobre el terreno, tiene drones sobrevolando el territorio nacional sirio y fueron y ejecutaron precisamente esta misión en el mismo lugar donde lo hicieron hace 3 meses, señores. Fíjate que los israelitas no se han metido en nada con todo el miedo de lo que está ocurriendo en el Golán, donde se han sacado tropas, donde los druidos mismos han sido atacados por los alawitas, donde está pasando una cantidad de gente a través de Irak. Y el problema es este: Israel no puede contar con los Estados Unidos. Todo esto atando los dos temas. Negroponte en la ONU dijo que no, porque el mismo presidente Obama no tomó una postura. En otras palabras, si los Estados Unidos dicen si pasó la línea, no pasó la línea, pues ¿cuál fue el resultado de la ONU? Inconclusivo. Y miren, señores, hay que entender esto. El gobierno de Israel tiene una sola nota musical: la defensa de su país. Cuando él se ve intimidado y está vigilando a estos individuos haciendo traspaso de municiones, ataca. Vamos a abrir a Wilfredo. Y el problema es el doble rasero moral, porque para algunas cosas Israel propone en la mesa las violaciones de derecho internacional de alguna parte en algún conflicto, pero para otra parte se siente como que puede actuar unilateralmente sin el aval de la comunidad internacional. No podemos dejar el derecho internacional al lado, porque nuestro mundo, si dejamos eso, entonces Rusia mañana puede meter allí 2 portaaviones y 100.000 tropas, bajo el mismo pretexto de que tiene que proteger el puerto de Tartus y los intereses rusos. Y eso es lo que tenemos que evitar, que los países actúen unilateralmente, porque abre las puertas a alguna reacción de la que mañana podríamos lamentarnos cómo sería una posible intervención. Sabemos de la inacción de la que hablaba Wilfredo anteriormente, pero ¿debería haber un consenso internacional? No lo hay, Félix. No hay. Primero, no hay una voluntad internacional. La crisis económica mundial en estos momentos está aguantando Europa, está aguantando los mismos Estados Unidos. Este es un país que ha ido a guerras. Este es un país que se acaba de gastar $353 millones en buscar a 2 individuos que hicieron un ataque terrorista y lo encontraron. Ahora todo el mundo empieza a contabilizar los gastos en Boston. Pero no se pensó un momento lo que iba a costar cuando estaban buscando esos 2 muchachos. Este es un país que ha ido a guerras, a sacar a Europa de 2 guerras mundiales al costo que haya sido. Y esa es la cosa. Bueno, ahora eso es retrospección. Eso es retrospección. No, eso es hoy. Pero en el momento es un país que ha peleado por principios. Y en estos momentos, con esta nueva presidencia, aquí por es la economía. Aquí no es principio. Bueno, economía, pero la cuestión es que este presidente ha sacado tropas fuera de tiempo. ¿Qué le interesa a de Estados Irak, Unidos la democracia? Y ha habido problemas. Los derechos y lo mismo de la le va a mujer ocurrir en Afganistán. Todo. En Afganistán no le interesa a Estados Unidos lo más mínimo los derechos de la mujer, que si se trafica o no, y si es el mayor productor de opio en el mundo. Pero si esa fue la razón principal, a ver, por eso que tienen la OTAN. ¿Por qué tú piensas que la OTAN, por primera vez en la historia del charter de la OTAN, está en Afganistán? Porque ese opio termina en Europa. Señores, esto es un choque de trenes y yo, lamentablemente, el productor me está diciendo que tengo que irme. Vamos a la pausa. Qué bueno, me hubiera gustado continuar con este debate. Vamos a la pausa, volvemos.